Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué tal, José Miguel? Bien, todo bien por acá. Santiago está con sol, pero no acalorado. O sea, una frescura como playera, así. Playera. Mira, es Sí, raro eso en Santiago, pero sí, bueno. pues, solcito, pero con airecito fresco. Acá están los Buenos Aires. Los Buenos Aires. Sí. Perfecto. Me parece muy bien. Oiga, Mira, amigo, dime. bueno, quedamos el otro día ahí viendo tu base piramidal de los propósitos, del propósito, ¿te acuerdas? Sí, Cómo sí, sí. inventar mi propósito. Y quedamos ahí, yo lo estuve revisando. Dijiste harto en realidad, bastantes cosas. Alcanzaste a tocar las cuatro características, No, esas que tú dices. alcancé tres. Ah, tres nomás. Tres. Ah, bueno, Faltaba la última, pero en fin, ya. dime. No, no, no. Me refiero a que a lo mejor debieras terminar eso, de decirlo, porque, bueno, a mí me dio pega en la semana, po. Empecé a Sí, armar. me enteré. Me bombardeaste con mails y con Te acercamientos. abrumé, te abrumé a manera de venganza, Sí, yo sé que era una venganza asquerosa. porque yo cuando tú me abrumás a mí, yo quedo abrumado. Claro, yo intento abrumarte poco, No, honestamente. no, no, qué bueno, sigue así nomás porque yo me abrumo con mucha facilidad, porque todo lo que me mandáis me provoca, son como agujas de vudú, como mono de Ya, vudú. ya. Pum, Ah, pum, pum, me llegan las agujas, entonces yo después te tengo que ir a mirar, a leer, me haces trabajar y pensar. Y esta vez en el tema de este método tuyo de las cuatro caras de la pirámide, da pega, po, da mucha pega, po. sí. Mira, a mí me costó mucho tiempo llegar a esas cuatro palabras que son la base de esta supuesta pirámide, ¿no es cierto? Claro, la Y, base de la pirámide. y como me costó mucho, entiendo que a todo el mundo le cueste mucho, supongo. No, yo Eh, creo que a ti te cuesta más, porque eres más bueno para pensar y para pensar el pensamiento y para sacarle punta al lápiz. Yo creo que tú eres más, en ese sentido, más, entre comillas, buena onda, más maniático, más exigente con esas palabras. Entonces, yo creo que tú te demoraste más. Yo me dediqué, no es que me haya tomado demasiado tiempo, pero sí tenía algunas pegas hechas de cosas que había hecho anteriormente, ejercicios de conocimiento, de autoconocimiento. mm, Entonces tenía algunos, ¿cómo le llaman? approach, Torpedos, algunos approach. Entonces, por eso que te tiré la que te comenté, po. Entonces, pero después me puse a pensar más y más y más y bueno, es su pega porque requiere de autoconocimiento, po, que está en la base de la base. claro, mira, la diferencia del autoconocimiento con mayúscula es que yo creo que esto es más fácil porque obliga a elegir solo cuatro elementos de tu ser, Claro, cuatro. claro. Entonces, con eso se descarta, otros no se descartan para que se olviden, sino que se dejan fuera, Mm, precisamente para chequear si esos cuatro son verdad o no. Ese es el primer objetivo. claro. Entonces, si tú piensas demasiadas cosas al mismo tiempo, te terminas enredando. Sí, Cuando te no, sí, obligas a pensar solo cuatro, te focalizas en las esenciales, claro, ¿ya? Entonces, exactamente. esa es la primera parte del método. Sí, sí. Cuatro, podrían haber sido tres o cinco, relativo. Yo puse cuatro eh, Claro, por porque, la pirámide, por la base. porque te ayuda a pensar en una pirámide que se construye Ah, hacia arriba y entonces esto
estos cuatro elementos que hablamos la sesión pasada Sí. tienen que cumplir algunos requisitos. No sé si los mencionamos la sesión pasada, pero bueno, igual com- eh, completémoslo. Mm. Uno, Lo de la libertad, la pasión y el no encajar, eso, es claro, pero hay otros más, oh, ya, que quiero agregar. ¿Mm? ya. Oye, Eh, te escucho muy bajito. ¿Será ¿Me que hay algo escuchas? con el volumen? ¿El volumen tuyo o el mío? No sé cuál será. No, yo lo subí el mío al máximo y no sube más, pero no ¿Ya? te escucho bajito. Y ahora, ¿cómo A ver, habla. me escucha bien ahora, señor? No, igual nomás. No Igual. sube nada. Igual. Ya. No sé qué será. Bueno, pero no, tampoco tengo tantas distracciones. Era Bueno, un detalle. pero a efecto que estamos grabando, ¿se va a escuchar bien, crees tú? Ah, no sé. Ahí me pilláis, porque No, pero yo tú, lo escucho bajo, para mí. ya, bajo, pero ¿Me- ¿Tú me escuchas bien a mí? perfecto. Ya. ¿Ya? Puede que esté medio sordo yo. Bueno, es probable a tu edad. Bueno, entonces te decía, Los eh, requisitos. requisitos para estos cuatro elementos. Hay que revisar que sean sostenibles en el tiempo, Claro, es correcto. decir, que se hayan manifestado desde niño hasta este instante. ¿Eh? Claro, No pasar claro, por periodos en que se dé una cosa y luego desaparezca. No, es claro, algo permanente. Es un requisito. Si no es permanente, hay que desecharlo y buscar otro elemento. claro, ¿Ok? Ese es uno. claro. Sí, sí. Luego, a modo de seleccionar cuáles son y no repetirse, Mm, entonces hay que ver, hay que aplicar en el fondo la teoría de conjunto. ¿Cuál cabe dentro de cuál? claro, ¿Mm? Si hay alguno de esos cuatro elementos que cabe dentro de los otros tres, hay que cambiarlo, hay que buscar otro. ¿Mm? Porque claro, si no, estás poniendo dos elementos que son claro. similares Sí, en los cuatro lados, te estás perdiendo un lado definitivo. claro, lógico, claro, exactamente. ¿Ya? Sí, te entiendo. Otro ingrediente que ocupen todas las actividades que hayas desarrollado en tu vida. Ya. Es Que decir, abarquen, digamos. si tú has sido el piloto de la NASA o filósofo o investigador científico, en Claro, cualquiera de esos roles, y eso es importante hablar, se tiene que haber exacto. manifestado esos cuatro lados con diferentes matices, intensidades, etcétera. Pero Claro, tiene y que haber, escenarios diversos, digamos, claro, pero pero se está tiene que haber dando eso. estado presente siempre. ¿Ya? Sí, Bien. Eso es mm, para poder ir seleccionando cuáles son esos cuatro, porque uno es claro. mucho más que cuatro elementos, pero Sí, obvio, claro, claro, hay cuatro elementos que son los que nos van a ayudar a esta claro, base y luego comprobar si se han ido construyendo a lo largo de la vida en forma pareja, la pirámide se ha claro, ido construyendo pareja hacia arriba, claro. o tiene un lado más desarrollado y otro menos, Sí, etcétera, porque si es despareja, la pirámide se descentra. Imagínate los faraones ahí con la pirámide, la punta de la pirámide dos, no, no, 2 metros más allá. ¿Ah? claro. Y los alienígenas también, Sí, enfurecidos. estarían muy confundidos. Entonces, es importante ver si uno ha ido construyendo esa pirámide en forma Claro, intuitiva, obviamente, en forma pareja, y qué es lo que ha pasado a lo largo de tu vida cuando no has sido pareja, qué has claro, sentido o qué has vivido. Entonces, te has claro, claro. sentido descentrado de ti mismo, te has sentido perdido, desorientado, etcétera. ¿Ya? Entonces, Como que cojea la pirámide. claro, se ladea y lo que yo le llamo Claro,
un despropósito, Exactamente, eso dijiste el otro día, claro. El porque propósito no, no es propósito, sino que es de propósito. porque apunta a un vértice equivocado, ¿no? Claro. Bueno, entonces, mira, déjame terminar el gráfico que te estaba, el cuarto lado del gráfico, Sí, y luego pasamos a otras cosas. el tuyo, el cuarto del lado de tu pirámide. Claro, ¿se está compartiendo ahí? Sí, sí, Ya, vamos a poner, quedamos en el humor, me acuerdo. déjame ponerlo a pantalla completa para que se alcance a leer algo, supongo. ¿Mm? ¿Ahí sí? No todavía. Ahí sí, ahí Ya. sí. Bueno, se demoró entre Buenos Aires y Santiago un segundo. ¿Eh? Bueno, mira, para los que no estuvieron en la sesión pasada, Sí, eh, lo que yo investigué, y esto es autorreferente, obviamente, porque es mi cuadro, y ahí claro. arriba a la izquierda dice un ejemplo, ¿no? ¿Por qué Sí, lo tomé? Bueno, porque puedo hablar en propiedad de mí mismo. obvio, Eh, no es para que me conozcan, sino que es para ejemplificar claro, algo, ¿ok? claro. Sí. Bueno, yo había destacado cosas, cuatro elementos a lo largo de mi vida: la curiosidad, el humor, Mm, la síntesis y el transformador. mm. Esa es la palabra que nos estaba quedando. Habíamos revisado todas las demás Sí, tienes razón. y que se habían manifestado a lo largo de toda mi vida, Claro. en todo momento, ¿no? Y en distintos roles que he cumplido en mi vida. ¿Mm? Entonces, en el caso de transformador, habíamos dicho que yo lo separé metodológicamente, como tú ya sabes, en el pensar y en la acción, porque son dos ámbitos de uno mismo. ¿Ya? Claro. Entonces, en la acción, para que es más fácil empezar por ahí, yo eh, en un momento dado, a mis 17 años, quise ser sacerdote. Ujú. Bueno, afortunadamente se frustró. Jesuita, creo, ¿no? No, seglar, ¿No? Ah, sí, seglar, claro. pero estudié teología con los jesuitas en el centro Ah, ya. bernardino. ¿M? Perfecto. Y estudié liturgia con el padre Vicente Ahumada de la parroquia de Ñuñoa, un gran Mm, personaje, que ya, coincidía en esos momentos con el Concilio Vaticano II, ¿ya? ya. Coincidía en esos momentos con la escisión de la democracia cristiana creándose el MAPU. Entonces Ya. ahí viene mi segunda línea, militante político, ¿ya? Bueno, ¿qué tienen Perfecto. en común? ¿Qué tienen en común esas dos cosas? Que yo quería una transformación del mundo, Claro, claro. ¿ya? Claro, lógico. Por distintas vías. La del Sí, sacerdote era más, no tan colectiva como la que uno pretende desde el ámbito político. ¿M? obvio. Pero no importa. Luego lo dejé, lo de la política. No voy a explicar todo el porqué de mi vida, ya, pero bueno. Eh, luego eh, eh, comencé a estudiar arquitectura y el tema era la transformación. De Del hecho, espacio. mi tesis de título, fíjate qué curioso, fue, tenía una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica era el rol del arquitecto en la transición al socialismo. Imagínate, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba haciendo yo ahí? Estaba mezclando, integrando política con arquitectura, ¿no es cierto? Claro, lógico. Con mi profesión. Claro, claro. Bueno, y el proyecto, el proyecto de título que hice eh, fue un conjunto habitacional, entre comillas, que estaba junto a la estación
central de Santiago, Ya. en la Alameda allá abajo, Calle Exposición, Exposición. pero que cumplía, la tesis era que era una vivienda de transición. Mira qué curioso, porque décadas después estoy escribiendo libros como Pasajeros en Tránsito, etcétera, etcétera. O sea, es una idea Sí, recurrente y obsesiva, ¿no? Entonces, estas correcto, claro. viviendas de transición era para los inmigrantes. Fíjate, yo estaba preocupado en el Mira año tú. 71 de la inmigración campo-ciudad. Correcto. Y Claro. entonces hice El unas éxodo. viviendas que eran entre viviendas campesinas y urbanas, con una arquitectura muy autoconstructiva, que es por la cual le Claro. han dado el premio ahora, el Premio Nacional de Arquitectura a Cristian Castillo. ¿Eh? Ah, mira. Es decir, yo estaba en una especie de autoconstrucción creativa de los espacios arquitectónicos, de tal manera que las familias adaptaran su espacio arquitectónico a sus necesidades y no a las del arquitecto. ¿Ya? ¿Te topaste por casualidad con don Miguel Launer? Sí, bueno, era mayor, un poquito mayor que yo, Sí. sí, pero sé perfectamente quién es. Ah, ya. Eh, Sí. entonces, en estas viviendas flexibles, iba a llegar un momento en que esas viviendas deberían transformarse en otra cosa y dejar de ser viviendas y pasar a integrarse a la ciudad. Claro. Te fijas que había ahí toda una cosa de procesos en Sí. el tiempo, no es una arquitectura fija, una obra que Claro. hace lucirse a un arquitecto, sino que la obra toma vida propia. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, Es en esa, como un poco lo que hizo don Fernando Castillo también. claro, de alguna manera, lo Sí, mío pues. era un poco más radical porque eh, tenía al interior de este conjunto, tenía talleres de capacitación en oficios para la gente que venía del campo y se integraba a la ciudad. Claro. Había guarderías infantiles, cosa que en esa época no se hablaba de eso. No, pues. Había lavanderías comunes, etcétera, etcétera. Y en el fondo era una forma de integrar culturalmente a la gente que venía de una cultura rural a una urbana, ¿ya? Pero con comunidad. En comunidad y colaborativa, es decir, los vecinos se ayudan entre sí, Qué buena. ¿ya? Bueno, eso era el año 70 y 1900, siglo pasado, 1971. Y con Pss, eso yo me titulé, ¿ya? bueno. Bueno, pero te digo que eso sigue vigente, porque yo ahora, a mis 75, 77 años ya tengo, se me olvida, a mis 77 estoy diseñando, en mis ratos libres, tengo un blog donde estoy diseñando una ciudad entre comillas ideal. Ya. ¿M? O sea, retomando el urbanismo y viendo qué cosas de la arquitectura que el ser humano ha construido a lo largo de la historia son las más rescatables. Por ejemplo, hice una colección de eh, encantos de la arquitectura. Por ejemplo, caminar por una callejuela angosta con suelo de piedra Adoquines. en una calle en una isla griega. ¿Ya? Eso al 99% de la gente le fascina. ¿Y por qué fascina? Porque primero que nada, tienes un sendero que no es recto, sino que va tomando las curvas y bajando la montaña ¿ya? Y al fondo el mar. Entonces hay un juego entre algo por descubrir Mm, y como las casas están muy pegadas unas a otras, tú vas por la sombra, no por el sol mm, ardiente, ¿ya? ujú. Sin embargo, vas disfrutando de la luz, mucha luz que se refleja en las paredes blancas. Bueno, eso es un encanto, ¿ya? Y caminable, porque no hay vehículos, no caben los vehículos. No hay peligro, no hay amenazas, qué sé yo. Y te vas encontrando con puertas en esta fachada, y cada puerta que se abre no a una casa, sino que a un patio interior.
Mm. lleno de geranios, flores, qué sé yo, etcétera, etcétera, donde hay una familia, un mundo misterioso y atractivo. ¿Mm? Una sorpresa. Claro. Bueno, otro encanto también de la Edad Media son las veredas que van cubiertas por un techo alto y que tú puedes caminar con una lluvia torrencial por ahí tranquilamente y en estas arcadas que se van repitiendo, van configurando el espacio exterior que puede ser una plaza o una calle con árboles, etcétera, ¿no? Bueno, entonces Claro. estoy haciendo una colección de esos Se espacios encanta. encantadores que se han producido casi espontáneamente en la arquitectura. Casi. Bueno, los parques, las plazas. Claro, más allá del talento de algunos arquitectos que han sido visionarios, ¿cierto? Sí, pues. Bueno, entonces estoy haciendo una colección de ventanas. ¿Sí? Porque de repente empezar a filosofar sobre una ventana. ¿Qué es una ventana? ¿Ya? Y todo el mundo te dice, pero qué ridículo, todo el mundo sabe lo que es una ventana. No, 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 momentito. No, A ver, una ventana es un hoyo practicado en una pared que permite ver para afuera y de fuera para adentro. Ya, ese es un tipo de los cientos de tipos de ventanas que hay. Una. ¿Mm? Pero podemos ujú, tener una ventana que sea desde el suelo hasta el techo, ¿m? Angosta, como la prolongación de un muro hacia el exterior, claro. ¿no es cierto? Ese es otro tipo de ventana, etcétera, etcétera. Bueno, pero a lo que voy es que como arquitecto no he dejado de hacer arquitectura a lo largo de Sí, mi vida. ¿Por qué? Porque el tema es transformar. Eso es lo que está claro. detrás. Claro. Y lo Bueno, que me tú, contabas tú esa manía tuya de entrar a un restaurante con tu hijo y querer cambiarlo todo, claro, modificarlo de alguna manera. Bueno, modificarlo, claro. es- Entonces, eso también es tu característica de transformador, de transformador del hábitat, ¿no? claro, la Del espacio físico. transformación, por si acaso, no quiere decir que sea buena, ¿ya? Claro, Puede ser desastrosa. Es el impulso a hacerlo, ¿ok? claro. Mm, Algunas veces puede ser feliz y otras veces puede ser un desastre o un absurdo, da lo mismo. Bueno, claro, fotoperiodista. He sido fotoperiodista para denunciar cosas, ¿ah? Más que más que el fotógrafo artista, que estaría claro. en la categoría abajo, donde dice síntesis. Mm, Ahí está el fotógrafo artista, pero en la acción transformadora está el fotógrafo que sale a denunciar eh, casos claro. en la calle. Yo hice El un reportaje en testimonio. Barcelona que metí varias cámaras a una cárcel durante Ujú, 6 meses. E hice un reportaje espectacular solo para denunciar las condiciones infrahumanas de esa cárcel. Y les enseñé a los presos, sin tener internet en esa época, les enseñé a hacer fotografías. claro. Entonces fue un proceso, te fijas, transformador. Exacto, te iba a decir eso, claro. Y en Claro. escritor también me apunto ahí a la transformación porque yo me he dado cuenta que en todos mis cuentos y novelas eh, hay un elemento utópico y épico. Es Claro. decir, yo quiero aspirar a una sociedad mejor, no solo en lo político, económico, que sería lo más del tipo ensayo, pero sí hay un historial que conduciría a una transformación de la especie humana. ¿Mm? Claro. Bueno, eso en términos de acción, ¿te das cuenta? Y son Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6 roles roles completamente distintos. diferentes entre sí. Claro. Sin embargo, hay Y, un hilo conductor. claro, y de niño, Jaime, de niño, ¿te acuerdas que quisieras tenías ese espíritu transformador, querías cambiar las cosas de niño? De niño yo jugaba a, a ser arquitecto Ah, mira, y ya, hacía,
casas, en montones de arena que había siempre en mi casa. Mi padre siempre estaba construyendo algo, ya, hacía túneles, ciudades, etcétera, etcétera, con la arena, y ahí jugaba con mi hermano, ¿no? Esa es una de las cosas que recuerdo como más cariñosas, ¿no? sí. Bueno, No, pero referente a transformar, transformar. transformar, A pesar de que la infancia es un espacio de transformación personal permanente, uno está como en transición. claro, pero hay gente que tiene la tendencia a que esté todo quieto, por ejemplo, y que esté todo en orden, y le altera cuando le cambian la posición de un lápiz en una mesa. ¿Se fijan? En cambio, yo no soy de eso. No, ¿Ah? claro. No, y ¿Ah? los niños en general están mucho más ávidos y flexibles al cambio. Son Claro, más adaptables. pero ahí es donde opera a esa edad, porque también tiene que ver las edades en esto, ahí es donde opera con mayor fuerza la curiosidad. Claro, Entonces hay niños más curiosos que otros. sí, O sea, en un sí, extremo estaría la curiosidad extrema, ¿no? Y en el otro extremo estaría el niño obediente, el buenito, que se claro. rige por el deber ser, el obediente, ¿ya? Sí, yo tengo la sensación de que ese niño obediente, ordenadito, está más domesticado que el otro. A ver, yo diría lo mismo, pero de otra manera. Es un niño que se dejó domesticar, Claro, ¿ya? Porque la claro. domesticación diría que el culpable es el domesticador, y Sí, no, claro. que puede tener un hermano que sea un rebelde con los mismos padres, sino que Sí, es, y aquí suele ocurrir. retomamos cosas que hemos hablado, es un eneatipo uno, Claro, ¿ya? Que claro, compró el modelo del deber ser para sentirse validado como ser humano. ¿Mm? claro, ¿Te fijas? claro. Entonces, Por ahí, su nivel de per- curiosidad está siempre dentro de los marcos del deber ser. Le claro, gustan los protocolos, le gustan las normas, las tradiciones, porque es un espacio de seguridad, un espacio ya transitado. En cambio, el sí, curioso, fíjate que el curioso es un personaje que se mete a una cueva sin saber lo que hay dentro. claro, Una cueva exactamente. oscura donde puede haber ratones, lagartijas y de todo, arañas, Es un temerario, por lo tanto requiere de una audacia, ¿m? No totalmente. necesariamente valentía, pero audacia No, sí, porque puede ir muerto de miedo, mm, pero igual supera ese miedo con audacia. ¿M? claro, ¿Ok? claro, la curiosidad pudo más. Claro. Entonces, vámonos a la última parte del lado izquierdo del gráfico, que es la transformación respecto al pensar y a la innovación. Ya, Y anoté la palabra innovación porque es una de las características del eneatipo 7. ya, ¿Y qué es la innovación a diferencia de la creatividad? La innovación es poner el foco en el qué y la creatividad en el cómo. Es un ujú, proceso similar, pero esa es la gran diferencia conceptual, ¿no? Por lo menos la que yo he descubierto. claro, Entonces, ¿qué me llevó a mí? ¿Qué ha estado a lo largo de mi vida? Bueno, todo esto que hemos hablado ha sido producto de una búsqueda de una cosmovisión propia. ¿Qué quiere decir claro, una cosmovisión propia? Es un conjunto de ideas, creencias, que en mi interior hacen sentido y me dan una explicación del total de las cosas, la mm, cosmovisión.
claro. Incluye, incluye la filosofía, incluye la espiritualidad, eh, La ciencia. la ciencia. eh, sí, Claro. esas tres grandes disciplinas están en esa cosmovisión y que ayudan a explicar cosas súper cotidianas de la vida. No son una especie de paseo mental teórico, Mm. sino que ayudan y todo eso me fue llevando a desarrollar otras ideas. Entonces ahí están las utopías. Son utopías mías, no son utopías que yo he analizado de otros, sino que yo quiero Sí. armarme mis propias utopías, ¿no? ¿A qué se refiere el 1479? 1479 es una nomenclatura de mi cosmovisión. Ah, ya, El número uno corresponde al principio general de la ya, cosmovisión, que es somos uno. ya, Después vienen cuatro pilares, después vienen siete eh, principios y al final vienen nueve preceptos a practicar a diario. Entonces, en ese número está resumido. Y mira, tomé eso como referencia porque el budismo tiene una metodología similar a esto, o yo similar a ellos, más bien, porque ellos son anteriores. Es el óctuple camino budista, los cuatro principios básicos, etcétera, etcétera, y al final tienen los 10 kai budistas. Los kai son como los mandamientos, ya. que equivalen a los mandamientos cristianos, pero son bastante más elaborados que los cristianos, que son bastante prohibitivos. En el Sí, caso del pues, puros budismo, no. claro, en el caso del budismo es diferente, aunque también está sujeto a muchas restricciones. Ya. Entonces yo en vez de hacer los 10 mandamientos o los 10 kai budistas, hice los nueve preceptos. Mm, Precepto, esa palabra me gusta más, porque no es un mandamiento, es mm. elección. ¿Mm? Bien, a Preceptos eso, a practicar, a practicar. claro. Entonces, bueno, sobre eso podemos hablar en otro, porque en sí mismo es un tema, ¿no es cierto? Mm. Pero ya que me preguntaste qué significa ese Sí, porque me número, llamó la atención. Parecía un claro, año, y no era un año, era una clave. claro, una clave. Bueno, eh, en innovación también construí una teoría sobre el lenguaje fotográfico en la época en que estaba de moda la semiótica. Ujú. Y yo en la Universidad de Barcelona me declaré con mis alumnos ahí en una actitud antisemiótica, Ya. ¿ya? Ujú. Valorando mucho el aporte socio de todos los grandes teóricos de esa área, pero diciendo, señores, se nota que ustedes son lingüistas, están aplicando estas categorías, la unidad mínima de significado, etcétera, etcétera, el fonema, el monema, etcétera, etcétera, Mm, lo están aplicando en, eh, lo quieren aplicar a un mundo de la imagen, mm. entonces no corresponde. Entonces, con ese desafío me puse a elaborar algo que llegó finalmente a llamarse sintaxis fotográfica. Y a partir de esa sintaxis fotográfica la enseñé durante por lo menos 15 años de mi vida, en Barcelona y Ujú. luego en Santiago de Chile. ¿Mm? Sintaxis fotográfica. Ya, después te digo, he escrito ensayos relacionados al miedo, al relato, el autorrelato humano, el abuso, la felicidad, etcétera, etcétera. Algunos de los cuales tú conoces. ¿Mm? Sí, varios. El modelo ECO que dio pie a descubrir
el origen de la personalidad y por lo tanto de esas dos palabras, modelo eco y origen de la personalidad, es que surgió el eneagrama eco, Claro. ¿ya? Y Sí, señor. está el propósito ahí, que es el tema que nos está convocando ahora, y a su vez, eh, en el año 2007, patenté un sistema educacional que me lo planteé desde cero, como el mandato era, el mandato que me di a mí mismo era, si yo fuera un alienígena, que tuviera mi jefe alienígena, y el jefe me diera una tarea, me dijera, mire, usted tiene que hacer algo para educar a las crías de la especie dominante del planeta Tierra. Hágale como quiera, como dicen los mexicanos, Pero ¿ya? hágale. Pero hágale, trabaje en eso, por favor. Entonces, es una forma de pensar desde cero el tema de qué es educar, cómo educar, para qué educar, etcétera, etcétera. Wow. Y me puse a diseñarlo y terminó siendo un modelo que yo le llamé Carpe Diem. Ese no lo he visto yo. No le digo nada de eso. Eso, yo sé que no lo he leído. ¿Por Carpe qué? Diem, Carpe Diem 2013 se llama, porque el principio básico de ese modelo es que es un modelo donde no existen materias, ¿Ya? no existen Texto. historia o ciencia o biología o No hay filosofía, texto. no hay materias, ¿ya? Ya. Se reemplazan todas las materias por 20 conceptos, 20 conceptos, por eso se llama Carpe Diem 20 y 13 es porque son durante los 13 primeros años de colegio, ¿no? Eh, entonces, estos 20 conceptos, un niño a los 5 años trabaja ese concepto, uno de los 20 conceptos, lo trabaja al nivel que lo puede trabajar un niño de 5 años. Y ese mismo concepto lo trabaja a los 14 años con las competencias que tiene la adolescencia, la experiencia de la edad, etcétera, etcétera, más el contexto externo que esté ocurriendo en la sociedad.